Saludos, en este video vamos a hacer la creación de la clase cadena en C++ Builder, pero para empezar vamos a irnos a Hydro y vamos a ver un poco de qué es lo que vamos a hacer. Para empezar, nosotros en C++ tenemos el tipo de dato string. ¿Qué es lo que nos hace una variable de este tipo de dato string? Lo que nos hace es almacenarnos un conjunto de caracteres. Por ejemplo, para darle un valor a esta variable que es de tipo de dato string, se hace entre comilla doble y en medio de la comilla va el valor que yo le quiero asignar. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Ese valor de acá le estoy asignando a la variable texto, que es un tipo de dato string. Listo. ¿Por qué un conjunto de caracteres? Pues porque esta cadena de acá está conformada por diferentes caracteres. Por ejemplo, la H viene a ser un carácter, la O viene a ser otro carácter, la L viene a ser otro carácter y así con todas las demás caracteres, ¿no? Y cada uno de esos caracteres vienen a conformar todo este conjunto de acá que viene a ser la cadena. Ya. Así que vamos a hacer otro ejemplo también. Aquí en C++ Builder también hay otra variante del string que viene a ser el Unicode string. Le voy a poner aquí texto 2 y para asignarle un valor a esta variable de tipo Unicode string se hace de la misma manera como nosotros lo hacemos con el string. Ya. Pero ¿cuál es la diferencia entre un string y un Unicode string? Así a grandes rasgos la diferencia es que el Unicode string fue diseñado para trabajar con una amplia más grande de caracteres especiales. Por ejemplo, los acentos. El acento viene a ser un carácter especial con el cual Unicode String puede trabajar. En cambio, el string, los acentos no lo detecta ya que está hecho con el idioma inglés y en el idioma inglés esos caracteres especiales no son comunes, así que esa es la desventaja. En cambio, con el Unicode String está hecho para trabajar con una amplia más grande de idiomas diferentes. Así que nosotros para hacer la clase cadena vamos a estar trabajando con el tipo de dato único de string. Y también nosotros tenemos otro tipo de dato que es el tipo de dato char. ¿Y qué es lo que me hace este tipo de dato char? Lo que me almacena es solo un carácter. Aquí le voy a poner el nombre carácter. Y cómo le asigno un valor a esta variable que lleva el nombre carácter y es de tipo de dato char. Se hace entre comillas simple y aquí en medio de la comilla va el valor. Por ejemplo, una A. Aquí solamente se pone un carácter, porque eso es lo que indica char, que solamente va a capturar un carácter. Por ejemplo, si yo pongo aquí una T, me va a salir un error, pues porque no es permitido en el tipo de dato char. Simplemente un carácter, puede ser cualquier letra, cualquier símbolo o cualquier número, pero siempre y cuando sea uno. De todos estos tipos de datos vamos a estar ocupando el Unicode string y el char. Ya. ¿Y cuál va a ser qué es lo que vamos a hacer en la clase cadena? Lo que vamos a hacer en la clase cadena es lo siguiente, es que a nosotros le vamos a pasar un texto desde el formulario que nos vamos a crear, un texto cualquiera y con un valor cualquiera de ese texto. Por ejemplo, vamos a seguir con el mismo valor de hola, ¿cómo estás? Y este texto de acá, si yo quiero acceder a un carácter, solo a un carácter de este texto de acá, lo haría de la siguiente manera. Lo estaría trabajando como si fuera un vector. Por ejemplo, le voy a decir que texto en la posición 1. A ver, que me retorne lo que tiene el texto en la posición 1. Al hacer esto acá, ¿qué estaría pasando? Cuando nosotros trabajamos así con cadena de caracteres, la primera posición viene a ser 1. No es como en los vectores. Si recordamos en los vectores, se empezaba la posición 0, 1, 2, 3. En las cadenas de caracteres no funciona así. La primera posición es la número 1. Entonces la H vendría a ser la posición 1, la O la posición 2, la L la posición 3, la A la posición 4 y así sucesivamente con todo lo demás. Entonces va a empezar con la posición 1. Y aquí le estoy diciendo que
bueno, que me devuelva lo que tiene texto en la posición 1. ¿Y qué tiene texto en la posición 1? Tiene el carácter H. Así que vamos a hacer eso. Aquí estaría devolviendo el carácter H, ¿no? Y lo que me está devolviendo esto, pues lo puedo almacenar en una variable de tipo char, ya que solamente va a ser un carácter, ¿no? Y nuevamente le voy a poner aquí carácter igual a esto, lo que me retorna el texto en la posición 1, que me retorna el carácter H. Y así puedo hacerlo con diferentes posiciones, ¿no? Por ejemplo, en la posición 3, que tiene el texto en la posición 3, contemos aquí 1, 2, 3, tiene el carácter L. Así que aquí me estaría capturando el carácter L. Ya. Ahora vamos a crear nuestro vector. Aquí, en este ejemplo, vamos a crear un vector que nos va a almacenar tipo de datos, bueno, tipo de datos char, digamos, un carácter. Y va a llevar de nombre cadena. Y lo voy a poner así entre corchetes para indicar que es un vector. Ya. Vamos a dibujarlo nuestro vector. Aquí lo tengo yo. Ya tengo un ejemplo. Esto lo voy a borrar. Y esto lo voy a subir arriba. Ya. Entonces este sería el vector con el que estaríamos trabajando en nuestra clase cadena. Va a ser un vector que va a almacenar caracteres y va a llevar de nombre cadena. ¿Y cuál es la misión que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que lograr para hacer la creación de la clase cadena y después trabajar con diferentes métodos para esta clase? Para empezar, nos van a pasar, esto lo voy a borrar ya, nos van a pasar un texto cualquiera. Por ejemplo, este texto que tiene el valor de hola, ¿cómo está? Este texto que nos están pasando en una variable, a ver, aquí lo voy a poner, va a ser de tipo Unicode string, que nos están pasando en una variable de tipo Unicode string, lo tengo que pasar a mi vector de carácter. Tiene que quedar de esta manera. Si nosotros estamos trabajando con Unicode string, dijimos que la primera posición es 1 y aquí en el vector lo tengo como posición 0, ¿no? Entonces eso tenemos que hacer. Y para hacer eso lo vamos a trabajar con diferentes métodos. Para empezar, desde el principio, yo necesito indicarle cuál va a ser la longitud máxima de mi vector de carácter. Así que eso lo vamos a indicar con una constante que vamos a tener. Le vamos a poner el nombre longitud máxima y lo vamos a inicializar en la cantidad de casillas máxima con la que yo quiero trabajar para este vector de carácter. En este caso lo vamos a inicializar en 300. Ya, longitud máxima. Aquí está un poquito mal escrito. Vamos a volver a escribirlo. Va a ser longitud así máxima. Ya. Y también vamos a tener un atributo que se va a llamar n. ¿Para qué nos va a servir ese atributo n? Nos va a servir para la tengo. Ya volvemos. Estamos con el atributo n, ¿no? Así que ese atributo n, ¿para qué lo vamos a ocupar? Como nosotros estamos indicando que nuestro vector de caracteres, que se va a llamar cadena, va a tener una longitud máxima de 300. No siempre vamos a trabajar con esas 300 casillas. Es decir, que vamos a tener también un atributo n en nuestra clase que nos va a indicar la dimensión con la cual estamos trabajando actualmente. En este caso, la dimensión sería 15. Sería la cantidad de casillas con la que estoy trabajando. Si contamos aquí, vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, para este ejemplo, estoy trabajando simplemente con 15 casillas, no estoy trabajando con las 300. Eso es lo que nos va a indicar nuestro atributo n que vamos a tener. ¿Y qué más vamos a necesitar? Necesitamos diferentes métodos. Vamos a necesitar necesitar métodos, modificadores y consultores para nuestro atributo n de la clase. A esos métodos consultores y modificadores lo vamos a llamar getN y setN. Esto lo voy a indicar acá. Para empezar, setN y el método getN.
me va a modificar el valor de n y me va a retornar el valor de n. Para que me modifique el valor de n yo necesito ingresarle un valor. Así que eso lo voy a indicar acá. Y el g de n solo me retorna el valor de n, así que no va a ingresar nada. Después, ¿qué va a pasar? ¿Qué más necesito, perdón? Necesito otros métodos diferentes. Ya tengo los primeros métodos para retornar y modificar n. Ahora necesito el método para retornar y modificar un valor de la casilla de nuestro vector. Por ejemplo, si yo quiero, a ver, vamos a hacerlo aquí. El primer método vamos a hacerlo set elemento y le vamos a pasar una posición. Bueno, aquí impos y también le vamos a pasar un elemento. A ver, esto lo voy a mover por acá. Está muy perdido. Y le voy a pasar un elemento. Ya. ¿Por qué imposición? ¿Por qué me va a recibir una posición? Porque yo le voy a pasar la posición. Para empezar, por ejemplo, le voy a pasar la posición 1. ¿Cuál es la posición 1? Esta de acá. Listo. Y le voy a pasar el carácter, el elemento que yo quiero insertar en esa posición o que quiero modificar. Por ejemplo, la posición 1 y el elemento va a tener un valor de, a ver, así sería un carácter, ¿no? Una Z, por poner un ejemplo. Ya. Es de tipo char porque ese elemento que me va a recibir es un carácter. Y aquí lo que va a hacer este método es modificarme el valor que tiene mi vector, que se llama cadena, en la posición 1 lo va a igualar a z. Entonces estaría haciendo lo siguiente. Este método acá. La posición 1, ¿cuál es? Esta de acá. ¿Qué elemento le quiero poner en la posición 1? El elemento z. Entonces esto se estaría modificando a z. Quedaría así. Y eso es lo que haría con este método que va a llevar de nombre setElemento. Ya tenemos dos métodos. Bueno, tres métodos. Falta unos cuantos más. Vamos a ver cuál es el otro método que vamos a ocupar. Vamos a ocupar un método que se va a llamar de nombre getElemento. Y este método getElemento, que lo que va a hacer, me va a recibir una posición. ¿Por qué me va a recibir una posición? ¿Cuál es la misión de este método getElemento? Le voy a pasar una posición. Vamos a seguir con el ejemplo de la posición 1. La posición 1. Y me va a retornar el valor que tiene mi vector en esa posición. ¿Qué valor tiene la posición 1? En esa casilla tiene el valor de z. Entonces me estaría retornando lo que tiene la posición 1. Tiene z. Entonces aquí me estaría retornando eso. Estaría retornando z, por ejemplo. Y si yo pongo otra posición, por ejemplo la posición 3, digamos. Aquí lo cambio por posición 3. Me estaría retornando lo que tiene esa posición. ¿Qué tiene esa posición? Pues tiene el carácter A, ¿no? El valor de A, listo. Esa va a ser la misión de este método acá. Y ya tenemos esos 4 métodos que vamos a crear. Y nos faltan otros 2 métodos más. ¿Cuáles son esos 2 métodos? Estos métodos acá. Primero vamos a poner el setTexto. ¿Qué es lo que me va a hacer este método? Me va a recibir una variable de tipo Unicode string y le voy a poner de nombre texto. Bueno, el nombre del variable que me va a recibir, ¿no? ¿Cuál es la misión de este método? ¿Qué es lo que me va a hacer este método? Este método lo que va a hacer es recibirme un texto y el texto que me reciba me lo va a cargar en este vector de acá, en este vector de caracteres que yo tengo. Por ejemplo, si a texto yo le voy a pasar el valor de hola, ¿cómo está? Como está aquí arriba. Yo le quiero pasar esta cadena de acá a texto. Vamos a hacer el ejemplo de que a texto yo le estoy pasando este valor. Aquí lo voy a poner así. Texto igual a hola, ¿cómo está? Ya, entonces le estoy pasando este texto a este método
que se llama setTexto. Y este método, dentro de él vamos a hacer el desarrollo para que cuando yo le ingrese este texto que le estoy ingresando aquí, se cargue a mi vector de acá. Entonces, si aquí le estoy pasando hola, ¿cómo está? Este texto, al yo llamar a este método, se estaría cargando mi vector con este nuevo texto de acá, y aquí sería así, ¿no? Hola, ¿cómo está? Se estaría cargando. Y si yo le paso, por ejemplo, hola, digamos, solo hola, así con minúscula, bueno, con mayúscula para que sea igual, ya. Se estaría cargando este texto hola a mi vector y solamente quedaría esta parte de acá hasta aquí, y todo esto se estaría borrando, digamos. No se estaría borrando, pero ya no estaría trabajando con esto. Con esto ya no estaría trabajando porque el valor del texto solo es ese. Y me estaría trabajando solamente con 3 casillas mi vector, y estaría almacenando este valor en cada una de sus casillas, ¿no? En cada posición. Listo, eso es lo que me va a hacer mi método setTexto. Y el método getTexto, ¿qué es lo que me va a hacer? Yo le estoy pasando aquí el valor hola, digamos, o hola, ¿cómo está? Para que sea el mismo, como está arriba. Hola, ¿cómo está? Y el método getTexto lo que me va a hacer es, aquí lo voy a poner, retornarme el texto que tiene mi vector de caracteres. Es decir, lo que tiene esto de acá, me lo va a retornar. Me lo va a retornar en una variable nuevamente de tipo Unicode string. Es decir, cuando yo llame a este método getTexto, me va a retornar todo el conjunto de caracteres que tiene mi vector, que lleva el nombre cadena y almacena tipo de dato carácter en cada una de sus casillas. Así que eso es lo que me va a hacer este método getTexto. Esa va a ser su misión. Y vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Y después vamos a ir aplicando también. Ya. Para empezar vamos a hacer la representación de cómo quedaría nuestra clase. Nuestra clase cadena, así como se representa una clase. Aquí sería el nombre de la clase. ¿Y qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner nombre clase cadena. Y aquí van los atributos, ¿no? En esta parte de acá. Y más abajo van los diferentes métodos. ¿Qué atributo voy a necesitar para mi clase cadena? A ver, esto vamos a moverlo un poquito más para acá. Ya. ¿Qué atributos necesito? Para empezar, vamos a necesitar el vector de caracteres, donde yo voy a almacenar todos los caracteres que le voy a pasar en base a un texto, ¿no? Así que eso vamos a necesitar primero. Vamos a hacerlo aquí. Voy a necesitar un vector de carácter que va a ser tipo char, va a llevar el nombre cadena y va a ser un vector. Y en cuánto lo voy a inicializar, lo voy a inicializar en longitud máxima, ¿no? Esta longitud máxima va a ser una constante que vamos a crearla en el archivo donde vamos a declarar la clase. Así que aquí sería longitud máxima. Después, ¿qué otro atributo tengo? Tengo el atributo de n, ¿no? El cual me indica la dimensión de mi vector o la cantidad de casillas con la que estoy trabajando actualmente. Así que eso sería así, n. Bueno, va a ser de tipo entero, ¿no? N ya. Y aquí van los diferentes métodos abajo. ¿Qué método voy a tener? Para empezar, vamos a tener estos métodos. Estos diferentes métodos acá. Set de elemento, get de elemento. Después, ¿qué más vamos a tener? getTexto y setTexto. Ya. Todos estos métodos vamos a tener. Entonces vamos a ir de una vez a hacer Mamá Builder. De una vez ya analizando lo que vamos a necesitar, y entonces ya nosotros, una vez lo hemos analizado, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces vamos a irnos a C++, vamos a crear, en este caso estoy trabajando con la versión XS6, pero ya vamos a irnos a C++, vamos a crear un nuevo proyecto de formulario, y para empezar vamos a borrar este archivo de acá, que es un archivo que nos crea por defecto C++ Builder, pero no lo vamos a estar ocupando, así que lo borramos. Ya. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva unidad.
Voy a darle aquí donde dice File, New y vamos a crear una unidad de C++ y es esta unidad que acabamos de crear. Vamos a cambiarle el nombre apretando F2 o haciendo clic derecho y dándole aquí Rename. Ya, vamos a hacerlo apretando F2 y le voy a poner de nombre U cadena, de unidad cadena. Aquí es donde voy a hacer la declaración de la clase y el desarrollo de diferentes métodos. Y este unit1.cpp lo que me contiene es la declaración de la clase del formulario, como el formulario y sus diferentes métodos, ¿no?, con los que trabajan los componentes. Así que vamos a ponerle de nombre uPrincipal. La extensión no la borremos ya que nos va a dar un error si la borramos, así que va a ser uPrincipal.cpp. Listo. Y finalmente vamos a cambiarle el nombre a nuestro proyecto. Vamos a ponerle de nombre proyecto cadena. Ya. Y por último vamos a guardar todo esto que hicimos. Podemos hacerle clic aquí donde dice sabe algo, aquí en File y sabe algo. Vamos a buscar una carpeta en donde lo vamos a guardar. Yo lo voy a guardar aquí. Escritorio. Y aquí es donde me voy a crear una nueva carpeta. Le voy a llamar C cadena. Y aquí es donde voy a guardar todos los archivos de mi proyecto. Ya, una vez hemos guardado y creado todo lo que vamos a necesitar, vamos a empezar con la declaración de la clase. Vamos a irnos aquí a ucadena.h y vamos a hacer la declaración de la clase. Aquí, para empezar, la palabra reservada clase, el nombre de la clase, en este caso le voy a poner el nombre C cadena, de clase cadena y listo. Abro y cierro llave y por último punto y coma. Ya. Como sabemos, en una clase tenemos la parte privada y también la parte pública. En la parte privada van mayormente los atributos de nuestra clase y en la parte pública van el constructor y los diferentes métodos. En la parte privada va lo que nosotros queremos ver, lo que solo nosotros queremos encapsular, digamos, en esa clase, que no queremos que se utilice en otra clase. Así que mayormente van los atributos, y si ustedes necesitan que los diferentes métodos que vayan a crear solamente se utilicen dentro de esa clase, lo ponen en la parte privada. Y si necesitan ocuparlo esos métodos fuera de la clase, en este caso la clase cadena, ¿no?, lo ponen en la parte pública. Y como los atributos son atributos propios de la clase, así que vamos a declararlo aquí en la parte privada. ¿Cuáles eran esos atributos? Eran un vector de tipo carácter y un atributo n, ¿no? Así que vamos a hacer eso. Ya. Char lleva nombre cadena. Listo. Pero aquí nos falta la longitud máxima, ¿no? La longitud máxima vamos a declararla aquí arriba. Va a ser una constante de tipo entero y se va a llamar el nombre de longitud máxima y va a empezar su valor en 300. Listo. Entonces aquí yo voy a indicarle que mi vector que lleva nombre cadena va a almacenar hasta 300 casillas. Listo. Y si yo quiero almacenar, pues lo cambio aquí, digamos 200, y aquí estaría almacenando 200 casillas. Ya estaría trabajando con 200 casillas. Listo. Y también necesitamos un atributo n, que va a ser el tipo entero. Y en la parte pública va el constructor de la clase, que lleva el mismo nombre de la clase, y abrimos y cerramos paréntesis. Si ustedes necesitan que el constructor reciba algo, por ejemplo aquí un valor cualquiera, se puede hacer. Pero en este caso nosotros no vamos a necesitar que nos reciba nada, así que vamos a dejarlo ahí. Aquí está mal escrito, ¿no? Es cadena. Ya. Y vamos a hacer los diferentes métodos. ¿Cuáles eran los diferentes métodos? CDN, GDN, GETElemento, SETElemento. Ya. Vamos a empezar con los métodos para int. El CDN es de tipo void porque solo va a modificar el valor de n. ¿Qué me recibe? Me recibe un valor. Y el método GDN lo que me va a hacer es retornarme el valor de n. ¿Y qué tipo de dato qué tipo de dato es n? Es un tipo de dato entero.
Así que eso vamos a indicarlo acá, que nos va a retornar un tipo de dato entero y va a llevar el nombre header. Listo. Después, ¿qué nos falta? Nos falta set de elemento y get de elemento. Set de elemento recibe una posición y un elemento, y get de elemento recibe simplemente una posición, así que eso vamos a hacer. Va a ser aquí de tipo void set elemento y que me recibe una posición y un elemento que es de tipo carácter. Y del otro es get de elemento. Vamos a analizar aquí. Si get de elemento me recibe una posición y me retorna el valor que tiene esa casilla en esa posición, por ejemplo la posición 1, me va a retornar la O. ¿Qué tipo de dato es la O? Si mi vector de cadena son tipo de datos de char, digamos, carácter, estaría retornando un carácter, un tipo de dato char. Así que eso también lo vamos a indicar acá. Que get de elemento me va a retornar un tipo de dato char y va a llamar el nombre get de elemento y me va a recibir simplemente una posición. Ya, ¿qué más nos falta? Nos falta el método setTexto y getTexto. El setTexto me recibe un tipo de dato único string y el getTexto no me recibe nada, pero sí me va a retornar un texto. Me va a retornar un tipo de dato único de string, así que eso lo vamos a indicar. Ya. Aquí sería este void, porque no va a retornar nada, simplemente va a modificar setTexto y que me recibe un Unicode string. Y me va a recibir un texto, ¿no? Ya. Y el otro me retorna un tipo de dato Unicode string y lleva el nombre getText. Listo. ¿Qué más necesito? Por el momento no necesito nada, ¿no? Así que eso vamos a hacer. Entonces vamos a hacer el desarrollo de todos estos métodos que hemos declarado aquí en la unidad.cpp. Aquí. Estamos en U cadena, no la unidad cadena, entonces vamos a ir a U.cpp y vamos a hacer ahí el desarrollo. Vamos a preparar todo esto para empezar a desarrollarlo. Y bien. Tenemos que borrar el punto y coma y abrir y cerrar llave con cada uno de los diferentes métodos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a prepararlo para su desarrollo. Ya. Y consulta. Pero aquí yo tengo que hacer referencia a que todos estos métodos pertenecen a la clase cadena. ¿Y cómo hago referencia a eso? ¿Cómo lo vinculo con mi clase? Tengo que poner el mismo nombre de la clase cadena, seguido de 4 puntos antes del nombre del método. En este caso el constructor, ¿no? Así que sería así. Y para lo otro sería antes del nombre del método. ¿Cuál es el nombre del método? Este de acá, ctn. Entonces aquí estaría c cadena seguido de 4 puntos para vincularlo con mi clase. Vamos a hacer lo mismo con todos los métodos. Y ya, vamos aquí a guardar todos los cambios. Es recomendable que ustedes lo guarden su proyecto, pues por si acaso, ¿no? Por ahí se va la luz o pasa algo, ya hay un respaldo. Para empezar, el constructor, ¿cómo va a inicializar nuestro programa cuando se ejecute por primera vez? Cuando se ejecute por primera vez, nuestro vector no va a tener nada, va a estar así vacío, no va a tener nada, digamos. Es decir, que el valor de n va a ser igual a 0. Entonces eso vamos a indicarlo aquí. Vamos a indicarle en el constructor que n va a ser igual a 0 cuando se inicialice el programa por primera vez. Listo. Ahora, ¿qué hace el método setN? Lo que hace el método setN es modificarme el valor de este atributo n de acá. Y eso lo vamos a hacer aquí. Para empezar, tiene que haber una condición. ¿Cuál va a ser la condición? ¿Qué pasa si el usuario me da, por ejemplo, que quiere ¿qué pasa si yo ingreso una cadena larguísima, qué sé yo, que tenga más de 300 caracteres? Por ejemplo, que tenga 400. Ya nuestro vector, como está inicializando en longitud máxima y longitud máxima es 300, no tendría la capacidad de almacenar esos 400 caracteres que le voy a pasar, digamos. Entonces eso tengo que controlarlo. Tengo que controlar que n
el valor de n sea menor que la longitud máxima con la que yo estoy trabajando. Así que eso es lo que vamos a controlar. ¿Cómo sería? Sería con una condición, y por eso es que nosotros hemos declarado la variable longitud máxima aquí en el archivo ukn.h, ya que va a ser una variable global de este archivo. Y si nos damos cuenta aquí, está incluyendo lo que viene a ser el archivo ukn.h, ¿no? Y al hacer esto, incluye, es como si todo este código de acá, todo lo que tiene esto en realidad, se estaría incluyendo aquí arribita. Y también se está incluyendo la variable longitud máxima. Y como se está incluyendo la variable longitud máxima, yo puedo trabajar con ella dentro de este archivo acá. Así que vamos a ocupar eso, ¿no? Longitud máxima, bueno, si el valor que me quieren pasar es menor que longitud máxima, entonces estaría dentro del rango y puedo modificar el valor de n. Entonces n va a ser igual a valor. Y por el else, ¿qué pasa por el else? Por el else puedo poner un mensaje, ¿no? Un mensaje cualquiera. Por ejemplo, con un show message. Y un momentito. Ya continuamos. Por el else que vamos a poner un mensaje, ¿no? Un mensaje de longitud, bueno, fuera del rango, ¿no? Valor para n fuera del rango, le voy a poner. Valor para n fuera del rango. Listo. Y ¿qué me hace get de n? Si recordamos, solo me va a retornar el valor de n, no de este atributo de n de acá. Entonces simplemente sería aquí un return directo sin ninguna condición, return n. Y set elemento, ¿qué es lo que no va a hacer set elemento? Set elemento dijimos que no va a recibir una posición y un elemento. Entonces la posición que yo le pase se va a modificar al elemento que también estoy pasando. ¿Y cómo haría eso? Para empezar tenemos que verificar si la posición que me están pasando está dentro del rango permitido. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando con un valor de n, digamos, que sea aquí? Por ejemplo, estoy trabajando con 15 casillas, ¿no? ¿Y qué pasa si el valor de n le pongo que me ingrese un valor en la posición 17, por ejemplo? Yo no estoy trabajando con esa casilla, ¿no? Actualmente, con esa dimensión no estoy trabajando. Entonces eso también tengo que controlarlo, porque se estaría insertando aquí, digamos, por acá, más o menos. Y eso también hay que controlarlo. ¿Cómo lo controlaríamos? Con una condición también. Preguntando si posición es menor que n. Si es menor que n, entonces está todo bien. Y listo. Ya. Aquí esto vamos a ponerlo por acá, ya que está mal doblado. Ahora sí. Si posición es menor que n, entonces vamos a hacer lo siguiente. El valor que tiene cadena, mi vector cadena, que almacena tipo de datos caracteres, vamos a igualar lo que tiene en esa posición que me están pasando. Va a ser cadena en la posición post, va a ser igual al elemento que me están pasando. Al hacer esto de acá, estoy logrando hacer esto que nosotros hemos aplicado. A ver, ¿dónde está? Está aquí, ¿no? Set elemento. Nuevamente le estoy pasando la posición 1 y el elemento z, por ejemplo. Ya, z. Así entre comillas simple, para representarlo. Entonces la posición 1, en vez de que esté la O, va a estar el elemento z. Por eso es que mi cadena en la posición Y dice, ¿no? Mi cadena en la posición 1. Eso está indicado acá. Mi cadena en la posición 1, digamos. Posición. ¿Cuánto vale posición 1? Se va a igualar al elemento. ¿Cuánto vale el elemento? Vale z. Así que eso es lo que estaría haciendo con ese método. Y con el otro método, getElemento, lo que estaría haciendo es retornar lo que tiene mi cadena en la posición, retornando el elemento. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Y por el else, ¿qué hago? Por el else, estaría poniendo igual nuevamente un mensaje. Así que vamos a copiar esto. Aquí nos faltó el punto y coma, ¿no? Así que vamos a copiar esto. Pegamos. Y valor para n fuera del rango 1. Valor de posición sería acá, ¿no?
valor de la posición fuera del rango. Ya. Y aquí también puedo poner una condición más. ¿Qué pasa si me pasan una posición negativa? Yo no estoy trabajando con posiciones negativas, ¿no? El vector empieza en 0. ¿Qué pasa si me pasan una posición -1, digamos? Ahí estaría mal. Entonces, puedo controlar también eso. Puedo poner una condición más aquí, preguntando si posición es mayor o igual a 0. Si es mayor o igual a 0 y si posición es menor que n, recién va a hacer esto acá. Y si no, va a salir un error. Bueno, un mensaje, ¿no? Indicando al usuario qué es lo que está haciendo mal. Ya. Ahora aquí, esto de acá, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a retornar el valor del elemento según la posición que nosotros le pasemos también. Por ejemplo, si le pasamos la posición 1 nuevamente, aquí, ya otro ejemplo, le vamos a pasar, vamos a llamar a este método de acá, que se llama getElemento, y le vamos a pasar la posición 8, ya, la posición 8. ¿Qué valor tiene mi casilla en esa posición? Tiene el valor de O. Entonces esto me estaría retornando el valor de O, el carácter O, digamos. Listo. Cuando yo llame a este método, le voy a pasar esa posición que quiero que me retorne. Quiero que me retorne lo que tiene la posición 8, o sea, me va a retornar el carácter O. Entonces vamos a hacer eso. Y nuevamente con las posiciones tengo que verificar si la posición se encuentra dentro del rango. Pues por si acaso se le ocurre ponerme un valor mayor a n o un valor negativo. Así que va a ser la misma condición. Listo. Y también va a haber un else. Pero yo aquí me voy a crear una variable de tipo char que le voy a llamar de nombre resultado. Y la voy a inicializar en un valor de un carácter 0. Para que cuando me retorne 0 me voy a dar cuenta que me está retornando un valor que no existe, digamos. Así que vamos a hacer eso. ¿Y qué pasa si se cumple esta condición? La variable resultado la voy a igualar a lo que tiene mi cadena en la posición que me están pasando, en esta posición post de acá. Y aquí le voy a poner un punto y por el else nuevamente un mensaje. Este mismo mensaje le vamos a poner por el else. Ya. Y al finalmente estaría retornando ese resultado, ¿no? Resultado, punto y coma. ¿Y qué nos falta por acá? Nos falta desarrollar el método setTexto y el método getTexto. ¿Cómo desarrollo estos métodos? Vamos a volver aquí al ejemplo. Esto venía por acá y esto también venía por acá. A ver, ya. El método getTexto que dijimos que lo que no iba a hacer, no va a recibir un texto. Puede ser este ejemplo de acá. El texto este de acá que tiene un valor de hola, ¿cómo está? Entonces cuando yo llame a este método, me va a cargar lo que tiene ese texto a todo mi vector de carácter. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo lo desarrollaría ese método? Para desarrollarlo vamos a ocupar aquí un for para recorrer toda la cadena de caracteres. Así que vamos a ocupar un for. Eso lo voy a indicar acá, un for. Y vamos a decirle que va a tener i, que va a empezar en 0 hasta que i sea menor que n, hasta que sea menor que la casilla con la que estoy trabajando y más, para que su valor aumente de 1 en 1. Entonces, ¿qué estaría haciendo acá dentro? El texto que me están pasando, si nosotros recordamos, la primera posición es 1 y de mi vector de caracteres la primera posición es 0. Entonces, si yo quiero pasarle lo que tiene la posición 1 de mi texto a la posición 0 que tiene mi vector de caracteres, lo haría de la siguiente manera. Sería lo que tiene mi cadena en la posición i, lo que tiene este vector de caracteres de acá, va a ser igual a lo que tiene mi texto en la posición i más 1. ¿Por qué i más 1? Nuevamente porque mi cadena empieza en la posición 0. ¿Cuánto está empezando i? I está empezando 0. Texto más 1 dice acá, ¿no? ¿Cuánto tiene el valor de i actualmente? 0. 0 más 1 es 1. Entonces, en la posición 0, en esta posición de acá, estaría poniendo lo que tiene mi texto en la posición i más 1. 0 más 1 es 1. ¿Cuánto vale lo que tiene mi texto en la posición 1? Vale h. Y
está bien, ¿no? Entonces aquí estaría el valor de h en la posición 0 y así sucesivamente lo haría con todo. Por ejemplo, en la posición 1 se estaría igualando lo que tiene mi texto en la posición i más 1. 1 más 1, ¿cuánto sería? 2. ¿Qué tiene mi texto en la posición 2? Tiene el valor de hola, bueno, el carácter hola. Bueno, el carácter hola, perdón, el carácter o. Y ese carácter vendría aquí. O sea, así. Listo. Eso es lo que estaría pasando. Y ya. Aunque aquí también podemos ocupar el método setElemento que hemos creado, ya que nos hace la misma función, ¿no? Le pasamos una posición y según esa posición que le pasamos, nos modifica el valor al, al elemento que le estamos pasando, ¿no? Podemos hacerlo de las dos maneras. Así que vamos a hacerlo de esta manera primero y ya ustedes le pueden modificar, digamos, para probar de diferentes maneras de hacer. Entonces eso va a ser nuestro método setTexto. Vamos a hacerlo aquí, el for int i igual a 0 hasta que i sea menor que n y más. Ya que vamos a hacer aquí, vamos a decirle que mi cadena, mi vector que se llama cadena, la posición i va a ser igual a lo que tiene texto en la posición i más 1. Punto y coma, listo, está bien. Y ya está. Eso sería todo por este método. ¿Y qué pasa con este método de getTexto? Este método de getTexto dijimos que me va a ver, perdón. Aquí era no, cadena, ya. Lo que va a hacer este método getTexto, esto lo voy a borrar. Esto lo voy a cortar ya. Lo que va a hacer ese método es devolverme en una variable de tipo Unicode string todo lo que contiene mi vector de cadena. ¿Qué contiene mi vector de cadena? Pues contiene todo esto, ¿no? Mi vector de cadena, perdón, mi vector de caracteres. Contiene esto, me va a retornar en una cadena lo que contiene mi vector de carácter. ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo desarrollaría ese método? Nuevamente estaríamos ocupando un for muy parecido a como decimos el método setTexto, pero en este caso sería de la siguiente manera. Vamos a concatenar. Para empezar, vamos a tener una variable aquí que va a ser de tipo Unicode string, que le vamos a poner de nombre texto y va a inicializar su valor en una cadena vacía, sin nada. Entonces, como yo quiero, digamos, obtener cada uno de los, bueno, obtener en realidad toda la cadena de caracteres que tiene aquí nuestro vector, ¿no? Quiero obtenerlo en una cadena de caracteres. Entonces, ¿cómo lo haría? Lo estaría concatenando. Por ejemplo, para concatenar variables tipo string se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tengo una variable de tipo string que se va a llamar a, va a ser igual a 1, así entre comillas. Y también voy a tener otra variable de tipo string que se va a llamar b y va a ser igual a 2. Listo. Y también voy a tener una variable de tipo string que se va a llamar r de resultado. Y la voy a inicializar. Bueno, voy a hacer sumarle a más b. Bueno, no sumarle, concatenarle, ¿no? Si nosotros hacemos esto, lo mismo, pero con tipos de datos entero, estaría pasando lo siguiente. Ahorita vamos a explicarlo bien. Estaría pasando lo siguiente. ¿Qué pasa si esto es entero? ¿Qué pasa si esto es entero? ¿Y qué pasa si esto de acá es entero? Aquí estaría sumando, ¿no? Lo que, bueno, aquí no se hace así. Simplemente igual a 1, igual a 2, ya. Estaría sumando, ¿no? ¿Cuánto vale A? Vale 1. ¿Cuánto vale B? Vale 2. ¿Cuál es el resultado? 3. Entonces me estaría sumando lo que tiene A más lo que tiene B. Y para concatenar variables de tipo string no sucede de la misma manera. No va a sumar 1 más 2 y me va a dar 3, digamos. Lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Como A es un tipo de dato string y vale 1, más, dice no, más concatenarle lo que tiene B. Entonces, bueno, no es más B, ¿no? ¿Cuánto vale B? Vale 2.
más concatenarle lo que vale B. ¿Cuánto vale B? Vale 2. Esto es lo que vale A y esto es lo que vale B. Bueno, el valor que tienen. Y listo. ¿Qué estaría pasando acá? Estaría concatenando 1 y 2. Le estaría pasando lo siguiente. El resultado de esta concatenación me estaría dando 1, 2, así. No estaría sumando ya, estaría concatenando. ¿Y qué pasa si yo tuviera más valores? Por ejemplo, aquí una variable de tipo string nuevamente, que se va a llamar C, que va a ser C, que va a tener un valor de 3, digamos. Y si yo quiero aquí sumarle A más B más C, estaría pasando lo siguiente. ¿Cuánto vale C? Aquí en este ejemplo vale 3. Así que estaría sumándole lo que vale C, que vale 3. Y al hacer esto estaría concatenando 1, 2, 3, digamos. No se estaría sumando, simplemente estaría concatenando así. Y así es como yo voy a formar mi cadena de caracteres, concatenando cada una del valor de las casillas de mi cadena de acá, de mi vector de caracteres de acá, ¿no? Así que eso es lo que vamos a hacer. Ya. Entonces lo haría de la siguiente manera. Texto va a ser igual a lo que contiene texto más lo que contiene mi vector en la posición y. Entonces al hacer esto, vamos a hacer un ejemplo rápido. A ver, texto en cuanto empieza, pues está empezando nada. Más lo que tiene mi cadena en la posición y. ¿Qué tiene mi cadena en la posición y? Para empezar, y está empezando de 0. Entonces sería H, ¿no? Y el resultado que me daría aquí sería H. Va a venir por acá, si dentro del ciclo se cumple la condición y ya estaría aumentando su valor en 1. ¿Qué tiene mi cadena en la posición 1? Tiene el carácter O. Así que aquí le estaría concatenando. ¿Cuánto se quedó el valor de texto en la anterior vuelta? Se quedó en H, ¿no? Entonces aquí texto ya no va a valer nada, sino que va a valer H más lo que contiene mi cadena en la posición I. ¿Qué tiene mi cadena en la posición I? En la posición 1 contiene el valor de O, el carácter O. Entonces aquí se estaría sumando así. Y aquí se estaría formando lo que viene a ser la palabra. Poco a poco se va a ir formando así. Bueno, aquí entre comillas, ¿no? Ya. Poco a poco se va a ir formando hasta que llegue a la última posición y se forme la palabra, bueno, la cadena completa. Y al final de todo esto, ¿qué estaría haciendo? Estaría retornando el valor de texto, porque texto me va a capturar el valor de toda la cadena de caracteres. Bueno, claro, me va a capturar en una cadena de caracteres todo el valor de mi vector, que es un vector de tipo char. Ya vamos a hacerlo una vez en código aquí. Entonces vamos a tener aquí una variable de tipo Unicode, string, nombre texto y dijimos que va a empezar en nada. Luego un for va a ser de tipo in y igual a 0, ya, y hasta que sea menor que es menor, ¿no? Menor que n y va a aumentar en 1. Listo. ¿Y qué vamos a hacer acá? Dijimos que texto, vamos a concatenar lo que tiene texto, bueno, así, ¿no? Igual a texto más lo que tiene mi cadena en la posición i. Ya, y al final de eso, ¿qué estaría pasando? Estaría retornando texto. Listo, con eso ya terminamos todos los métodos que vamos a necesitar para la creación de la clase. Ahora vamos a irnos al formulario. Vamos a guardar esto, ya que hicimos harto cambio. Y vamos a irnos al formulario. ¿Qué vamos a ocupar aquí en el formulario? El formulario está en un principal.cpp y aquí en la parte de décimo. Vamos a ocupar un label para indicar que es una cadena la que vamos a ingresar. Cadena. O ingrese una cadena, le voy a poner. Ingrese una cadena. Listo. Y vamos a ocupar un tedit, una caja de texto, para que nos ingrese en esa cadena. Aquí lo vamos a borrar su propiedad text. Y vamos a hacerlo esto un poquito más grande. Así. Ya. Y vamos a cambiarle de nombre a ese edit, la propiedad name. Vamos a buscar esa propiedad name y vamos a cambiarle el nombre. Le voy a poner cadena. Y vamos a tener un botón. Bueno, dos botones en realidad. Un botón le vamos a poner de nombre
texto y al otro le vamos a poner de nombre getTexto. setTexto, modificar el texto, getTexto, obtener el texto. Y vamos a ocupar nuevamente otro label o label para indicar que ese va a ser el resultado de lo que me va a arrojar ese método getTexto. Y nuevamente un edit para mostrar ese resultado. A ver, aquí así más o menos. Vamos a borrar lo que tiene ese edit aquí en su propia text para que no nos muestre nada. Y vamos a cambiar su propiedad name a resultado, ya que ese va a hacer un edit que me va a mostrar el resultado. Y esto lo voy a poner por aquí, esto más bajito, y eso sería todo lo que vamos a estar ocupando por el momento. Entonces vamos a irnos aquí a uprincipal.cpp. Para empezar tenemos que incluir lo que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Lo que hemos desarrollado se encuentra aquí en ucadena.h. La declaración de la clase se encuentra acá. Y como la declaración de la clase se encuentra acá, digamos, y todos sus métodos ya están desarrollados acá, y a la vez estos dos archivos ya están vinculados, ¿no? Entonces al yo incluir lo que viene a ser el archivo ucadena.h, estoy incluyendo la declaración y a la vez también ya están desarrollados sus métodos. Así que este archivo ucadena.h es que yo voy a incluirlo aquí en mi uprincipal.h, o también puedo incluirlo en uprincipal.cpp. En cualquiera de los dos puedo incluirlo. Pero en este caso yo lo voy a incluir en uprincipal.h. Vamos a incluirlo aquí, ya que si yo lo incluyo acá, si nos damos cuenta, este uprincipal.h se está incluyendo en uprincipal.cpp, ya que dice incluye uprincipal.h. Es decir, que todo lo que está aquí también se está incluyendo aquí arriba. Es como si ese código nuevamente se estuviera escribiendo ahí arriba. Ya. Y vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí include, entre comillas. Bueno, aquí no es punto y coma, ¿no? Que me va a incluir lo que tiene mi ucadena.h. Listo. Ahora vamos a hacer el desarrollo de los métodos setTexto y getTexto. Para empezar, vamos a ocupar el método setTexto que hemos creado en nuestra clase. Este método acá, setTexto, ¿qué nos recibe? Nos recibe un texto de tipo Unicode string, así que vamos a hacer eso. Me estoy adelantando mucho. Ya hemos nosotros incluido, ¿no?, lo que viene a ser ucadena.h. Y para ocupar esos métodos que están en ucadena.h, necesito crearme un objeto para llamar a esos métodos que pertenecen a la clase cadena. Un objeto de la clase cadena necesito crearme, así que eso vamos a hacer. Un objeto que es de la clase cadena va a ser de tipo puntero y va a llevar de nombre texto. Y aquí simplemente lo vamos a declarar. Y aquí en el constructor de nuestro formulario, aquí este es el constructor del formulario, vamos a instanciarlo. Entonces sería texto igual a new clase cadena. Bueno, cadena, ¿no? No es cadena. Ya, clase cadena. Entonces aquí estamos haciendo la declaración y aquí lo estamos instanciando. Estamos creando el objeto a partir de la clase cadena. Y al instanciarlo, pues le estamos creando un espacio en memoria único para ese objeto. Listo, entonces ya yo tengo el objeto creado y puedo a través de este objeto de acá llamar a los diferentes métodos de la clase cadena, de esta clase de acá. ¿Cuáles métodos? Pues a todos estos métodos y también a sus atributos. Si en caso tuviera atributos por aquí, digamos, en la parte pública también puedo acceder. Ya. Entonces vamos a hacer eso. La sintaxis para llamar a los métodos de este objeto de acá, de la clase cadena, es el guión y mayor que. Y vamos a llamar al método setTexto. A ver que nos cargue un ratingo. Ya, setTexto. ¿Y qué nos recibe? Nos recibe un texto, ¿no? Y ese texto que nos recibe se lo vamos a pasar con esta caja de texto acá que lleva el nombre eCadena. Entonces eso vamos a indicar. eCadena y la sintaxis para llamar a su propiedad text. Bueno, text, la propiedad text. Aquí le estoy diciendo que lo que contiene mi caja de texto
cadena, esta caja de texto de acá, se lo pase a mi método sectexto. ¿Por qué la propiedad text? Porque la propiedad text es el contenido de esta caja de texto, ¿no? Lo que va a ingresar aquí el usuario. Así que por eso le estoy pasando la propiedad text. Y bien, eso por esa parte, por ese método de sectexto y por el método getTexto, que es lo que haría. Como el método getTexto me está retornando, a ver aquí, ¿no? Un resultado de tipo único de string. Ese resultado que me está retornando yo lo voy a capturar en algún lado. ¿En dónde lo voy a mostrar? Lo voy a mostrar aquí en este edit que lleva el nombre el resultado. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a acceder a la propiedad a un clic nuevamente de este botón que lleva el nombre getTexto y vamos a hacer lo siguiente. El resultado, lo que tiene mi caja de texto es resultado en su propiedad text se iguale a lo que me va a retornar la llamada a mi método getTexto. Estoy llamando a mi método getTexto con el objeto texto que hemos creado, que ese objeto texto pertenece a la clase cadena. Ya, y eso sería todo. Vamos a hacerlo correr para ver. Aquí es muy probable que nos salgan un par de errores y vamos a corregirlo. Pero vamos a hacerlo correr para ver. Nos sale un error, a ver. Texto no es de tipo... aquí no es su propiedad texto, es la propiedad text. No es la propiedad text. Vamos a ver ahora. 7 errores. Aquí tenemos un error con el tipo de dato único de string que no lo está reconociendo. Ese error tenemos. Y también tenemos un error con el show method que tampoco lo está reconociendo. Entonces tengo que incluir dos librerías. Aquí vamos a incluir esa librería en ucadena.h. Vamos a incluirla acá. De la siguiente manera. La librería que voy a incluir la voy a sacar de aquí de uprincipal.cpp. Hay una librería que se llama systemclasses. Esta librería acá, systemclasses.hpp. Esta librería vamos a incluirla aquí en ucadena.h. Vamos a copiar y pegar y esta librería vamos a incluirla para que nos reconozca los tipos de datos Unicode string y también los tipos de datos string. Y también vamos a incluir otra librería que se llama bcl, así entre comillas simple, bcl.h, bueno, con mayúscula. Y esta librería es para que nos reconozca el método showMethod, este cuadro de mensaje. Así que vamos a incluir eso para ver si es que se solucionan los errores. Bien, ya se solucionaron los errores y ahora ya puedo probar, ¿no? Si los métodos que he creado están bien. Para empezar vamos a poner el texto hola como estás, así sin acento, la sectexto, getexto. A ver, aquí al parecer hay un error. Vamos a ver cuál es el error. No nos está retornando el texto. Vamos a irnos aquí a ucadena.cpp y vamos a ver si estamos concatenando bien. Al parecer sí. Y vamos a irnos a uprincipal y vamos a ver si está retornando bien en el resultado su propiedad text. El texto. Ya. Cadena en la propiedad text. Vamos a verificar una vez más. Hola, sectexto, getexto. No está retornando, ¿no? Para ver los errores, podemos hacerlo depurar para no tardarnos mucho. Aquí en cadena.cpp vamos a ver aquí. ¿Qué pasa cuando yo llamo este método? ¿Qué error me sale? Ya. Vamos a marcarlo así como lo hice. Un puntito y apretamos F8. F8 y vamos a hacerlo correr. Voy a poner hola nomás. Sectexto, getexto. Ahora cuando esté dentro de ese método, a ver, un code string. ¿Cuánto vale n? Vale
0. Ajá, ya sé cuál es el error, Sango, ya. Nos olvidamos de algo importante, de algo muy importante. El valor de n en ningún momento se lo estamos pasando. Ese valor de n es esta longitud de acá. Esto de acá, ese n igual a 15, no se lo estamos pasando en ningún lado donde nosotros hemos desarrollado nuestra clase, ¿no? Entonces, de esos, es por eso que está saliendo el error. Ya. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿En dónde sería? Sería en el método sectexto, ya que aquí es donde yo le estoy cargando los valores a mi vector. Entonces, para obtener yo el tamaño de ese texto, ¿cómo sería? Hay una función, aquí nomás lo vamos a hacer, texto.len, esta función de acá. Lo que me hace esta función len es, se trancó ya. Lo que me hace esta función len de acá es retornarme la longitud del texto. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi texto tiene un valor de, aquí lo voy a poner nuevamente, hola? Texto va a ser igual a hola. Texto igual a hola. La longitud de este texto, ¿cuál es? Tenemos que contar los caracteres para saber la longitud. Aquí hay un carácter, 1, 2, 3, 4. Entonces, como hay 4 caracteres, su longitud es de 4. Longitud va a ser igual a 4. Igual a 4. Entonces, esa longitud 4. Y al utilizar este método .len, lo que me hace es retornarme esa longitud del texto. Entonces, si el texto aquí es hola, su longitud va a ser igual a 4. Entonces, longitud igual a 4, pongamos. Listo. Al ocupar esta función, me va a retornar la longitud del texto. Y como me está retornando algo, yo necesito capturar eso que me está retornando en algún lado. En este caso, ¿dónde lo voy a capturar? Lo voy a capturar en mi atributo n de la clase, ya que en un principio dijimos que n es el atributo que me está indicando la dimensión actual de mi vector, es decir, con la cantidad de casillas actuales con la que yo estoy trabajando. Entonces, como n me indica eso, lo voy a igualar a n para indicarle que ese vector va a tener un tamaño de 15, aquí como tal ejemplo. Así que vamos a hacer eso aquí. Sería esto, lo voy a borrar para que no haya muchos comentarios. Y ya. Voy a hacer eso. N igual a la longitud de mi texto. Entonces aquí voy a poner un comentario. Está un poco lento en C++. Ya. Captura la longitud del texto. Y vamos a guardarlo. Y eso, esta línea de código es la que tenemos que añadir. Y en teoría ya debería funcionar. Así que vamos a ver si es que no funciona. Hola, ¿cómo estás? Vamos a poner lo mismo. Hola, ¿cómo estás? Texto, texto. Ahora sí ya está funcionando bien, ¿no? Entonces ya está funcionando correctamente. Hola, ¿cómo estás? A ver si pongo como texto, está bien. Texto me carga el texto a mi vector, como está aquí. Me carga a mi vector de carácter. Texto me retorna lo que tiene mi vector de caracteres en una variable de tipo único de string. Así que eso. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo esto? Hola, ¿cómo estás? Con acento. Texto. Aquí no me está reconociendo el carácter A con acento. Me está saliendo esto feango de acá, que no un carácter que no sé cómo se llama, pero ya. Y eso no, está pasando eso. También tenemos que convertir, cuando nosotros vayamos a mostrar nuestro texto, vamos a convertir ese texto, vamos a utilizar una función que se llama ANSI-string para que nos detecte los acentos. Entonces eso lo vamos a hacer a la hora de mostrar. A la hora de mostrar estaríamos haciendo lo siguiente. Todo lo que tiene mi cadena en la posición i lo vamos a convertir utilizando la función ANSI-string
Y aquí a medio del paréntesis va a ir lo que nosotros cortamos ahorita, mi cadena en la posición I. Esto es para que me detecte los acentos. Guardamos, hacemos correr y ya. Nuevamente, hola, ¿cómo estás? Con acento. Sectecto, hectecto. Ahora sí ya no me demuestra el carácter feo, ¿no? Y a ver, otro, ¿cómo? Lleva acento en la O, ¿no? Cuando es pregunta, ¿cómo? Sectecto, hectecto. Bien, estamos funcionando ahí. Y eso sería todo por la creación de la clase cadena. Y aquí ustedes ya pueden implementar sus diferentes métodos, ¿no? Diferentes métodos. Cualquier método, por ejemplo, tipo void, convertir a mayúscula, por ejemplo. Ya estarían implementando sus diferentes métodos. Y también pueden añadirle las propiedades, diferentes propiedades para manejar estos sectec, cdn, gdn con propiedades. Eso lo vamos a hacer en otro video también. Y también queda tarea, ¿no? Ya que, bueno, queda como tarea porque eso se parece mucho a lo que ya hicimos anteriormente en la clase vector. Así que ya está lo principal, que es la creación de la clase. Ya está corriendo todo. Vamos a hacer una última prueba. Y hasta ahí estaría finalizando el video. Sería hasta luego. Soy Texto y bien. Eso sería todo por este video.